Del maestro del Colegio de Augures a Cayo Julio César, supremo pontífice y dictador del pueblo romano, al muy reverendo supremo pontífice. Informe sobre el sacrificio de mediodía. Un ganso, maculaciones en el corazón y en el hígado, herniación del diafragma. Segundo ganso y un gallo, nada que observar. Vuelos examinados. Un águila desde 3 millas al norte del monte Soracto hasta el límite de la visión sobre Tívoli. El ave mostraba cierta incertidumbre en la orientación al aproximarse a la ciudad. Trueno. No se ha escuchado ninguno desde el último registrado hace 12 días. Salud y larga vida al Supremo Pontífice. Leo esta carta imaginaria pero verosímil en la estupenda novela de Thornton Wilder, Los idus de marzo. En la antigua Roma, las aves podían ejercer una influencia enorme sobre los asuntos de Estado. Una campaña militar, por ejemplo, podía atrasarse o adelantarse en función del vuelo de unas aves o de lo que leyeran los sabios en las entrañas de un ganso sacrificado. La palabra latina auspicium, de donde viene nuestra palabra auspicio, quería decir aquel que observa los pájaros. Los sacerdotes leían en los pájaros si los auspicios de los dioses eran o no eran favorables para, por ejemplo, convocar elecciones, tomar decisiones en una asamblea, inaugurar una magistratura o, como ya dijimos, iniciar una campaña militar. No era una manera muy racional de tomar decisiones. Si a alguien se le ocurría preguntar cómo era posible que un sacerdote pudiera deducir tantas cosas a partir de las entrañas y el vuelo de unas aves, seguramente le respondían que quién era él para andar preguntando esas cosas y que los sacerdotes y gobernantes debían saber bien lo que hacían, puesto que eran sacerdotes y gobernantes y además tenían siglos de actuar así. Nuestras sociedades aspiran a tomar decisiones más racionales que en aquellos romanos años, aunque no siempre lo logramos, desde luego. La decisión de invertir miles de millones de dólares en construir una refinería en Hidalgo, por ejemplo, quizá debimos haberla consultado también con las aves, cuyos auspicios negativos nos habrían podido ahorrar cantidades ingentes de recursos fiscales. Las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo han encontrado un modelo que ha resultado ser el mejor hasta ahora para conciliar los intereses de sus miembros. Este modelo puede resumirse diciendo que posee 3 características reguladas por 2 órdenes. La primera de estas características es la economía de mercado, que ha resultado ser la mejor para crear riqueza y distribuir los bienes. La segunda característica del modelo es la democracia política, es decir, el pluralismo, las elecciones libres, el respeto al voto, etc. Y la tercera característica del modelo es el empleo de tecnología basada en principios científicos. El primer orden de regulación del modelo es la racionalidad. Usamos, o al menos aspiramos a usar, métodos racionales para tomar decisiones. Ya no consultamos a los pájaros. Preferimos tomar decisiones a conciencia y, cuando creemos que es necesario, consultamos la opinión de los expertos. Hasta donde nos da el cerebro, tomamos decisiones en forma racional. Esto no quita, claro, que a veces los expertos digan cosas que hacen que uno sienta nostalgia por el vuelo de las águilas o por los intestinos de los gansos. El segundo orden de regulación es el más importante, ya que regula tanto a las 3 características del sistema como a la propia racionalidad. Me estoy refiriendo a la ética. Las mejores sociedades del mundo quieren el bien. Y es muy importante hacerlo así porque, dejadas a su propio arbitrio, las 3 características principales del sistema podrían conducirnos al suicidio. Por ejemplo, ¿qué haríamos si en democracia una mayoría de los ciudadanos decide matar o despojar a una minoría? Seguiría siendo democracia.
Así es que necesita ser regulado. O bien, ¿qué haríamos si una empresa tecnológica decide vender armas nucleares al mejor postor? ¿O qué haríamos si una empresa privada pudiera comprar a todos sus competidores hasta convertirse en un monopolio y entonces fijar los precios a su antojo? Tanto la racionalidad como la ética nos llevan a poner límites a las características principales del sistema. Este es, pues, el modelo de las sociedades más exitosas del mundo. Aquel en el que la razón y la ética supervisan a la economía de mercado, a la democracia y al avance tecnológico. Este modelo ha sido el mejor fruto de la inteligencia social. Pero vamos por partes. ¿Existe acaso una inteligencia social? ¿No es más bien la inteligencia una cualidad de los individuos? Sí y no. José Antonio Marina empieza a darnos una respuesta recordándonos que desde el punto de vista del individuo siempre es racional buscar el propio beneficio en todo momento. Es más racional que yo me preocupe de mi dolor de muelas que de la salvación de la humanidad o que del destino del universo. Es racional que una persona se oponga a los derechos de las demás, porque los derechos de las demás pueden llegar a estorbarle a esa persona. En una sola frase, desde el punto de vista individual, el egoísmo siempre es racional. Pero los seres humanos no somos islas perdidas en medio del mar-océano. Tenemos deseos e incluso necesidad de convivir con los demás. Y entonces comienza algo muy difícil y muy complicado, porque debemos añadir otra dimensión a nuestras inteligencias individuales. Tenemos que buscar formas de convivencia que nos convengan a todos, y esto ha sido un proceso histórico muy lento y muy complejo. El propio José Antonio Marina nos propone varios ejemplos. En la antigüedad pasamos de la venganza sin medida al famoso ojo por ojo de la Biblia. Quizá hoy el ojo por ojo, diente por diente nos parezca muy retrógrado, pero en su momento fue un gran avance porque limitó precisamente eso, la venganza descomunal, la venganza desmedida. También pasamos de que las disputas se resolvieran únicamente entre las dos partes involucradas a preferir que siempre interviniese una tercera parte, el juez, y que fuese este quien decidiera en qué términos había que terminar con la disputa. Pensemos también en que existen parejas inteligentes y parejas estúpidas. Las parejas inteligentes son aquellas que se llevan bien, que se apoyan mutuamente, que son fuente de alegría y de crecimiento para las dos personas. Las parejas estúpidas, en cambio, son aquellas que se llevan mal, que se boicotean, que son fuente de tristeza, de dolor, de rabia, para uno o para ambos miembros de la relación. Hasta aquí no hay novedad y todo parece bastante lógico, pero resulta que dos personas muy inteligentes, es decir, de inteligencias individuales muy grandes, pueden formar una pareja estúpida. Y también es cierto que dos personas de inteligencia media pueden formar una pareja más inteligente que la de dos inteligentes. Vale la pena ahora que recordemos que la inteligencia no es una cosa que se pueda tocar, que se pueda guardar en un cajón, sino que es más bien una actividad. Más que un sustantivo, la inteligencia debería ser un verbo. Y la actividad inteligente no depende únicamente de nuestras habilidades mentales superiores, sino que consiste siempre en lo siguiente, en elegir bien nuestras metas y en disponer de todo nuestro arsenal de capacidades intelectuales y emocionales al servicio de esas metas. Las mejores empresas, las mejores instituciones, los mejores grupos de trabajo no son aquellos que están compuestos por individuos con muy altos coeficientes intelectuales, sino aquellos que tienen mejores metas y que se organizan mejor para conseguirlas.
Lo mismo podemos decir de las parejas y de las sociedades. Las sociedades estúpidas, vuelve a decirnos Marina, son aquellas sociedades que se plantean problemas innecesarios y que además no pueden resolver. Este es el peor de los escenarios para una sociedad. Las sociedades inteligentes, en cambio, lo que hacen es definir bien cuáles son sus problemas, priorizarlos y empezar a resolverlos movilizando para ellos todos sus recursos. Y cuando hablo de recursos no me refiero, por supuesto, únicamente a los recursos fiscales, al dinero, sino a todos sus recursos, sobre todo a su capital humano, a su talento. Quizá los dos problemas más acuciantes de nuestro país sean la seguridad y la educación, o más bien dicho, la inseguridad y la mala calidad de la educación. La educación probablemente sea más importante, pero la seguridad es sin duda más urgente y es además la prestación mínima que debería proveer un gobierno. Estados Unidos no tuvo secretario de Educación Pública a nivel federal hasta que Jimmy Carter nombró no me acuerdo a quién. Puede discutirse hasta dónde debe inmiscuirse un gobierno en la educación de los ciudadanos, pero no puede discutirse que la tarea esencial, primordial de todo gobierno es la de proveer seguridad a sus ciudadanos. Nuestra tarea en cuanto a seguridad y en cuanto a educación es esencialmente la misma. Debemos aplicar toda nuestra inteligencia social a resolver estos graves problemas. No basta con aumentar los recursos fiscales. Si seguimos creyendo que solo el dinero nos dará mayor seguridad y mejor educación, nos estaremos engañando. Comenzamos esta emisión leyendo una carta escrita por el maestro del Colegio de Augures, dirigida a Julio César. En esa carta se hablaba de los gansos, del vuelo dubitativo de un águila y del trueno. En la carta no había patos, pero con pato hay que terminar esta emisión. Ya casi nadie cree en los auspicios dictados por las aves y el trueno, pero si seguimos sin aplicar nuestra inteligencia, todo nuestro talento a resolver nuestros más acuciantes problemas, confiados simplemente en los milagros que supuestamente deberían obrar los gobiernos, estaremos haciéndonos pato. Y hacerse pato es todavía peor que confiar en lo que dicen las tripas de un pájaro. Soy Pablo Boullosa. Hasta la próxima.